Hola amigo, amiga de Atenea. Nuevamente nos vemos en este espacio para presentaros a una nueva invitada que nos va a hablar de su trabajo y aportarnos una información que es muy relevante. Hoy he invitado a mi querida amiga Maite Bermejo, que es doctora en nutrición, nada menos, pero también es licenciada en las ciencias físicas del deporte. Es una gran investigadora sobre temas de nutrición, es formadora, es coach, es conferenciante. Bueno, la verdad es que no paras, ¿eh? No paras, Maite. Y ahora vamos a desglosar poco a poco todo esto para que nos vayas contando. ¿Cómo estás, Maite? Me alegro tanto de tenerte aquí y muy agradecida. Muchas gracias a ti, Lola, por ceder este espacio y esta oportunidad. Así es que yo, por mi parte, trataré de brindaros, bueno, pues lo mejor que pueda en esta conversación tan agradable contigo, Lola. Tú dirás. Estupendo, estupendo. Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el tema de nutrición, pero realmente tu experiencia laboral la empezaste dedicando, poniéndote al servicio de centros de wellness en Ujú. Barcelona, en Madrid. Entonces has sido directora de equipos en estos niveles, ¿no? También incluso me has contado que has sido eh, deportista olímpica Sí. Bueno, con no, una... olímpica No, no, cuidado, olímpica, cuidado. perdón, No, perdón, no, perdón, llegué a ir profesional. a campeonatos del mundo, eso sí es verdad, Ah, vale, ¿vale? Pero vale, vale, olímpica vale, no. Además que, vale, bueno, el deporte que yo practiqué, que es la esgrima, sí. para el que no sepa, pues en esgrima, sin enrollarme mucho, hay como tres disciplinas, ¿no? Está el florete, la espada y el sable. Entonces, cuando yo empecé, hace muchos años ya, las mujeres solo podíamos hacer florete, no había elección. Entonces yo empecé con el Ujú. florete, pero al poco tiempo ya se permitió que las mujeres hiciéramos espada, que era lo que más me gustaba. Y entonces ahí ya pues inicié la competición pues a nivel internacional y, como te digo, pues llegué a ir a campeonatos del mundo, pero luego al cabo de unos, no sé, 11 12 años, pues ya lo dejé, ya llegó un momento que dije, venga, ya está, vamos a otra etapa. Y lo cierto es que a día de hoy, a mí me, como sabes, soy una apasionada del deporte, ¿no? Y Deporte. del ejercicio físico, pero con otra orientación que nada tiene que ver con la competición, porque de verdad lo que a mí me mueve, y tú lo sabes, es la salud, y es verdad que el deporte de alta competición pues se aleja bastante de lo que es salud, de lo que es saludable, ¿no? Ahí se busca el rendimiento y eso es totalmente distinto. A día de hoy me gusta disfrutar en la naturaleza, haciendo ejercicio, pero ya sin competir. Claro, sin tanta exigencia, ¿verdad? Que nos Eso es. exigimos mucho ya con la vida diaria y más aún si eres deportista profesional, lógicamente. Sí, porque el cuerpo se lleva a unos extremos y son extremos realmente donde pues, lo saludable, la esencia saludable del ejercicio se pierde y ahí exiges tanto al cuerpo que al final pues, se acaban teniendo muchos problemas, ¿no? Pues a nivel de huesos, articulaciones, músculos y de todos los tejidos en general. Uh-huh. Ajá, muy bien. Pues como decía antes, nos vamos a centrar más en tu vertiente nutricional, ¿no? Entonces, yo te quería hacer la siguiente pregunta, que es también un Uh-huh. poco reflexiva, ¿no? ¿Qué nos pasa con la nutrición? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué lo complicamos? ¿Por qué tantos porqués, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra Sí. nutrición para que sea saludable? A ver, la verdad es que, fíjate, comer es algo cotidiano, lo hacemos todos los días. Entonces podríamos decir, jolín, si es algo simple y sencillo. Y yo creo que así debería ser, pero para nada es sencillo. Hoy en día, yo siempre digo que es una auténtica gincana, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nuestros abuelos nunca han necesitado un nutricionista y nosotros es que no sabemos ni qué hacer? Y es que lo cierto es que la vida se ha complicado mucho en lo que a nutrición se refiere. ¿Por qué? Bueno, pues solamente tenemos que mirar un poquito a lo que es el entorno, ¿no? Fíjate, los cultivos, ¿qué te voy a contar a ti de los cultivos, verdad? Para nada son como antes, o sea, se ha abusado de las tierras hasta el más allá, se utilizan una cantidad de tóxicos, de fertilizantes, de antiplagas, lo que sea, pero una cantidad de tóxicos enorme, que luego todo eso va a la planta y luego nos lo comemos, ¿no? ¿Qué Ujú. decir de la ganadería, de los animales?
cómo viven, cómo son tratados, cómo son inyectados con antibióticos masivamente, etcétera. Y ya el capítulo agua, mar, peces, pues esa es otra historia, tampoco nada halagüeña, ¿no? Porque los océanos y los mares están llenos de plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resultado, hay más tóxicos que nunca en nuestro entorno y en los alimentos que comemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica una buena parte. Porque ahora vamos a la otra derivada. ¿Cuál es la otra derivada? Nuestro estilo de vida. O sea, no podemos echar balones fuera y decir, oh Dios mío, es que todos los alimentos están terriblemente contaminados. No, hay una parte que nos incumbe 100%, que es cada una de las decisiones que tomamos en relación a la comida, que son muchas, Lola. ¿Tú sabes cuántas se calculan? Fíjate, yo no sé cómo lo han calculado. Se calcula que cada día tomamos unas 200 decisiones en torno a la comida. Son un montón, porque son microdecisiones que ni siquiera procesamos, que tienen que ver con el momento en el que lo hacemos, con cuánta cantidad como, lo dejo aquí, sigo, esto o aquello, me apetece tal, cómo lo cocino, cómo lo compro. Son o sea, que muchas dudamos decisiones. mucho, ¿no? Dudamos. No me refiero tanto a la duda, sino que son decisiones, microdecisiones que nuestro cerebro está tomando continuamente, pero, y ahí está la clave, por eso no es que dudemos, la clave está en que el 90-95%, ¿sabes cómo las tomamos? En piloto automático. Claro. Ahí la clave. Entonces, claro, si no lo pensamos, o sea, es que ni siquiera hay duda, es que nos sale de una forma automática. De ahí la importancia de coger las riendas y empezar a darnos cuenta de cómo estamos haciendo todo alrededor de la comida, de nuestra alimentación, y a partir de ahí, solo a partir de ahí, podremos empezar a hacer cambios los que consideremos oportunos, ¿no? O sea, que tomar conciencia, yo Exacto, en esa es mis la clave. programas, sí, en mis sesiones lo llamo hacer un inventario de hábitos, y entonces es la primera ficha que hay que mover. Claro, 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 claro. Es inevitable. Es que en todo hay que poner consciencia, en todo. En todo. Presencia, sí. Presencia. Si estás cocinando, pon presencia. Mira, observa lo que haces detenidamente. Si haces deporte, igual. En cada actividad, Claro. hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Y no nos damos cuenta a la hora de comer, puesto que es algo vital y necesario hacer la comida y comer, pues por eso lo hacemos de manera automática, ¿no? De hecho, tan automática que yo creo que muchas personas nos alimentamos, no nos nutrimos. O sea, Bueno, llenamos claro. el estómago, que esa es otra cosa aparte. Pero muy importante, Lola. Claro, yo por eso sí. siempre suelo preguntar bueno, tanto si son cursos como si son sesiones, ¿no? Hay una pregunta, mira, hay dos preguntas. Una es, ¿para qué comes? Y la gente a veces mira como diciendo, ¿pero qué me están preguntando? Y es por lo que tú sugieres, ¿no? No nos damos cuenta, pero para la gran mayoría yo lo que visualizo es una fotografía de un coche en una gasolinera llenando el depósito. O sea, eso es realmente una razón muy pobre, ¿no? Para comer. Claro, es que si no te falta energía y tienes que comer. Pero realmente eso nos lleva a otra pregunta y es ¿para quién comes? Y esto todavía sorprende más. La gente dice, ¿para quién? Hombre, para mí. Pero ese para mí tiene intríngulis. Es decir, ¿para quién comemos? Pues para alimentar a un batallón de células que tenemos en nuestro cuerpo. Se habla de 50, 60 billones, un montón, ¿no? Porque esas células se van muriendo, cada una en su proceso vital, y luego hay que regenerarlas. ¿Cómo se regeneran? ¿De dónde sacas el material? Pues obviamente de los alimentos. Imagínate la importancia. Y luego, si eso fuera poco, tenemos en todo nuestro cuerpo y fundamentalmente en el intestino viviendo una jarta de microseres de bacterias que si ya hay muchas células, hay 10 veces más bacterias. Imagínate, bueno, pues entre todos esos microseres que tenemos, ellos son los que sostienen nuestra vida y nuestra salud. A ellos es a los que hay que cuidar. Por lo tanto, ¿para quién comes? No lo pierdas de vista. Para todos esos seres que están sosteniendo tu salud, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, un punto vital de atención acerca de qué necesitan tanto las células como las bacterias para no solamente mantenerse vivas, sino estar en un funcionamiento óptimo. Y esa es la respuesta que nos da la clave para alimentarnos correctamente. Exacto, es el concepto de tenemos invitados a comer, vamos a ofrecerle Bien. lo mejor que tengamos. Así ese concepto, claro. Y además, Lola, no solo eso, sino que eso nos da, si somos un poquito
despiertos, rápidamente lo que eso nos concede es una enorme responsabilidad hacia esas decisiones que hacemos en torno a la comida. Yo me gusta decir que somos como un director de recursos humanos, ¿vale? Que tenemos que tomar un montón de decisiones para que a toda nuestra tropa realmente les estemos cuidando, porque aquí se trata, es una simbiosis. Si les cuidamos bien, vamos a estar saludables, vamos a estar vitales y llenos de energía. Por supuesto. Es prioritario para nosotros, para todos hacer esto. Eso es. Entonces, fíjate, por todo lo que cuentas, no solo es lo que ingerimos, sino lo que pensamos. También nos puede crear toxicidad, ¿no? ¿Con qué persona nos relacionamos? ¿En qué entorno estamos? ¿En qué entorno vivimos? Por supuesto, si estamos más cerca del campo, de la naturaleza, es un entorno mucho más saludable, ¿no? Porque en una gran ciudad, con los ruidos, con los olores, con toda la contaminación, etcétera, etcétera. Qué importante es esto también, ¿no? Esto también lo vamos absorbiendo, es otra especie de alimento, ¿no? Que inevitablemente lo absorbe el cuerpo, nuestro sistema. Influye Correcto. también, sí. Correcto, claro. Es que, claro, eso que dices es muy clave también. ¿Por qué? Porque nos amplía bastante el concepto de lo que es nutrición. Porque, claro, la gente piensa en nutrición solo en aquello que nos llevamos a la boca. Pero es que nutrición, vamos a ver, tú lo has dicho, o sea, es el aire que respiras. ¿Qué más te nutre? Las relaciones y de qué manera, ¿no? Te nutre los productos que te puedas aplicar a nivel cosmético. Te nutre lo que escuchas, una buena música o una conversación que sea un problema, ¿no? Y por supuesto, los pensamientos, que de alguna forma, igual que la comida, o nos nutren o nos toxifican, o se va hacia un lado la tendencia o se va hacia el otro. Entonces, en definitiva, a mí me parece apasionante porque es algo así como, bueno, algo así no, se habla de la epigenética, que seguramente has oído hablar de ello, y a mí me gusta especialmente pensar en este sentido, y es, hay una serie de personas que todavía siguen opinando, curiosamente, a día de hoy, que claro, con los genes con los que tú naces, son los que van a condicionar pues tu nivel de salud y hay gente que todavía también piensa, oye, pues en mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo tiene, por ejemplo, el colesterol súper elevado, siempre ha habido problemas ahí y claro, pues yo también los voy a tener. Y todavía se siguen diciendo estas cosas, pero gracias a esta ciencia emergente como es la epigenética, han podido descubrir que eso no es real. Lo que realmente va a decidir nuestro nivel de salud son nuestros hábitos. Entonces, eso es de verdad que nos haya tocado la lotería, porque eso implica que toda la responsabilidad, que el balón está en nuestro tejado y que tal como sean nuestros pensamientos, emociones, decisiones y todo lo que hagamos en el día a día, eso realmente es lo que va a dar un resultado pues más positivo o más negativo en cuanto a enfermedad, ¿no? Entonces, es interesantísimo. ¿Nos da trabajo? Sí, claro, Claro. porque hay que prestar atención y decidir bien, pero nos da también la libertad y sobre todo nos da la oportunidad de poder sanarnos y estar realmente bueno, pues con nuestro cuerpo en pleno funcionamiento, ¿no? Claro, es una manera de vivir en el presente, es nuestro presente. Es que eso me encanta porque al final todos los caminos conducen a Roma, como se Exacto. suele decir, y hablemos de lo que hablemos, casi todo lo que hacemos a lo largo del día tiene un impacto en nuestra salud y todo lo que hagamos, si pasamos por ese filtro que acabas de decir y es hacerlo con conciencia y con presencia, sin duda cabe, o sea, no cabe ni la menor duda que vamos a tomar una mejor decisión y eso va a impactar muy bien en nuestra salud, ¿no? O sea, vivir el presente, que suena muy filosófico y muy así de gente que cuida mucho con su meditación y sus cosas, pero no es, vamos, para Es nada es muy algo cierto, lejano. Tenemos claro. que aterrizarlo y día a día, porque ese es el verdadero desafío, yo creo, Sí, sí, para sí, la sí. humanidad ahora mismo. Exactamente, porque bueno, yo tengo un claro ejemplo en mi familia a propósito de lo que hablas de la epigenética, ¿no? Y es un tema relacionado con el cáncer. Entonces, la rama femenina de la familia ha padecido cáncer, la última ha sido mi hermana y estoy yo.
Entonces, yo no he tenido ningún problema y eso que incluso en la forma de ser y tal, pues me parezco a mis ancestras, ¿no? Pero no tiene nada que ver porque yo estoy gestionando mi vida de otra manera. De eso es lo que estamos hablando en este momento. Estoy cuidando mi Total. alimentación, estoy cuidando mis pensamientos, mi cuerpo a través del ejercicio. Esto es lo que queremos dejar patente tú y yo en esta conversación, que es tan importante vivir este presente y cuidarnos tal y como estamos ahora con las herramientas tan buenas que tenemos, poner conciencia, ¿verdad? O sea que Lola, te toca romper ese ciclo, ¿no? De alguna Vital de manera, ancestros, de alguna manera, ¿no? Es que es alucinante porque fíjate, se calcula, y esto ya hace algunos años, seguro que ha cambiado, pero se calcula que haciendo ciertos cambios positivos en hábitos, sobre todo de alimentación, de ejercicio físico y de gestión emocional, se pueden activar o desactivar hasta 500 genes. O sea, es que realmente eh, sigo insistiendo que debemos coger las riendas porque nuestro potencial para sanarnos a nosotros mismos es absolutamente enorme, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hacemos buen uso de esa responsabilidad, como estás haciendo tú, pues imagínate qué maravilla poder revertir esa tendencia que hasta ahora ha habido en tu familia, ¿vale? claro, O para sea que próximas generaciones, claro, sobre correcto. todo. Entonces, a mí hay una cosa que también me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas que antes comentábamos que, como ya todos sabemos, las células tienen sus procesos vitales y se van muriendo? Por ejemplo, pues no sé, las células de la piel, cada 28 días se han regenerado por completo nuestra piel, o las paredes del estómago, del intestino, pues tardan, no sé, 3 meses, los huesos, bueno, 6 meses, 2 años, lo que sea. Cada órgano del cuerpo tiene su propio ritmo. Pero también se calcula que aproximadamente cuando han pasado 7 años, nuestro cuerpo se ha regenerado por completo. Entonces yo esa pregunta me la he hecho siempre, digo, ¿cómo es posible si uno come bien, vamos a decir, ¿no? Tiene una buena nutrición, que es con lo que vamos a hacer ese recambio, ese material celular, si uno come bien y al cabo de 7 años su cuerpo se ha regenerado, ¿cómo es posible que las enfermedades que uno pueda tener se sostengan, se sigan manteniendo? Entonces, era como una pregunta, digo, madre mía, qué misterio, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nadie me lo ha respondido así de una forma muy científica, pero obviamente yo creo, siguiendo el razonamiento de los hábitos y de lo que hacemos a diario, ¿por qué no cambia esa tendencia? Porque los hábitos siguen siendo los mismos. Nuestra forma de Claro. pensar, nuestras creencias, nuestros sentimientos y emociones, porque, como ya sabemos muy bien, Lola, sabemos el peso enorme que tienen las emociones en lo que es la fisiología del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si todo eso se va manteniendo, por mucho que tú recambies, las estás Claro, alimentando de la misma manera, ¿no? O claro. sea que Y cabe reflexión. claro que sí. Y luego hay un tema muy, muy, muy importante que a lo mejor una persona dice, pues yo me estoy alimentando muy bien, como mucha verdura, procuro beber agua, nutrirme, come la carne justa o el pescado adecuado, en fin, las cantidades que sean las correctas, ¿no? Pero no hace ejercicio, Claro, es disfruta que del sofá o de la silla demasiado tiempo. El sedentarismo es, bueno, una de las claves fundamentales también absolutamente, para el absolutamente. cuerpo. Es que yo creo que ha hecho mucho daño en general la educación que nos han dado desde que podemos recordar y más allá. La educación que nos han dado se basa en que el cuerpo y todos los sistemas se contemplan de una forma estanca. Nutrición por aquí, ejercicio por allá, gestión mental por allá, el estómago, el corazón, las piernas. Y entonces esa visión de nuestro propio cuerpo, así como de nuestra salud, es absolutamente no solo teórica, sino totalmente inválida, no sirve para nada, eso no Mm, nos ayuda en lo absoluto a mejorar. Entonces, hay que cambiar el chip, por eso este nuevo paradigma en el que se tiene que contemplar la salud como un todo, igual que el cuerpo como un todo. De tal manera que, como muy bien dices, una persona que se alimente de 10, pero luego es sedentaria, y luego no gestiona bien las emociones o está estresada o simplemente es sedentaria, pongamos que solamente sí, ese fallo tiene, es un fallo tremendo. Nuestro metabolismo necesita que toda la gestión de la energía cubra un ciclo completo.
comemos y aportamos energía al cuerpo, pero esa energía no se puede quedar ahí para almacenarla, ni mucho menos, sino que bueno, pues tienen que suceder una serie de mecanismos muy complejos ahora mismo de explicar, pero que es un círculo que tiene que verse como un todo, ¿vale? De una forma más completa. Entonces, es un tema que me apasiona, el sedentarismo, ¿no? Salir del sedentarismo, y no lo puedo abordar porque es demasiado complejo, pero de verdad, si lo tuviera que sintetizar en una palabra, es que nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Entonces, una persona que no se mueva tiene, por decirte un dato, el doble de posibilidades de sufrir un infarto de miocardio en los próximos X años, tener más posibilidades de síndrome metabólico, mucho mayor riesgo cardiovascular, y multitud de enfermedades que pueden agudizarse si no comenzar por este punto, por el sedentarismo. Qué bueno hablar contigo porque sabes de ambas ramas, ¿no? De, tanto de la nutrición como del ejercicio físico, ¿no? Entonces es un gran complemento. Van muy de la mano. Y perdona Lola, Sí. que te interrumpa, porque es que he recordado una cosa muy, muy importante de cara a la gente que todavía tenga el esquema de, oye, del peso corporal, ¿no? Hay gente Ajá. que piensa que como está en un peso, hablamos solo de la cifra, en un peso Sí. corporal de un rango que llaman saludable, ya lo tiene todo hecho, los deberes, ¿no? Entonces, ya a mí siempre me gusta comparar una persona que esté en un rango normal de peso y sea sedentaria. Vamos a compararla con una persona que tenga un poquito de exceso de peso, que tenga sobrepeso y demás, pero que físicamente se activa, que aun teniendo sobrepeso hace ejercicio con regularidad. ¿Cuál de las dos personas se puede decir que es más saludable? La que se mueve, lógicamente, ¿no? Pero sin ninguna Claro, duda, por eso lo claro. del peso, tenemos que quitarnos la venda de los ojos, ¿vale? Porque el peso solamente es un indicador, y es un indicador muy pobre si no contemplamos el resto de factores, ¿no? Claro, por eso dices tú, una de tus grandes frases es que no miremos tanto la báscula y sí la coherencia con la que hacemos las cosas, ¿no? Tanto nutrirnos como el ejercicio físico. Claro que Claro, sí, tiene claro. que haber Es una que coherencia. durante décadas y décadas tú sabes que las personas que llegan a una consulta nutricional, no sé, me voy a aventurar, ¿no? Pero, y voy a ser generosa, el 90% van por un tema de peso, de que quieren mejorar su peso. O sea, el 90%. Puede que esté equivocada, pero desde luego no va a ser el 10. Bien, se Ujú. va muy hacia arriba, porque en general la sociedad ha tenido esa conciencia de decir, uy, me sobra peso, tengo que ir al nutricionista. Pero es que tienes que ir al nutricionista por muchas otras razones que van antes, ¿no? Pero en definitiva, la báscula, el peso, nunca debe ser el objetivo principal. En todo caso, será el resultado de hacer las cosas bien, pero nunca Ujú. debes planteártelo como objetivo, porque el objetivo siempre debe ser la salud, mejorar tu capacidad nutritiva, evitar tener tóxicos y, por supuesto, un objetivo prioritario es optimizar tu metabolismo, que es una de las cosas que la gente no tiene claras, pero es un factor crítico en la alimentación. Ujú. Tú en conferencias que has dado nos hablas especialmente de la flora bacteriana, del cuidado de la flora que está dentro de esto que estamos hablando, por supuesto. Ujú. Claro, es verdad y es algo que también es relativamente novedoso, hombre, ya no tan novedoso, pero ya cada vez se habla más de la flora. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que nuestra salud depende en un porcentaje elevadísimo de la salud que tengan nuestras bacterias, que viven en simbiosis con nosotros en el intestino. Es como un pacto muy bonito, ¿no? Ellas viven en nuestro intestino, nosotros las alimentamos a través de los alimentos que tienen fibra, sobre todo, que es lo que más les gusta, y ellas a cambio nos ayudan a muchas cosas, nos ayudan a que podamos digerir bien los alimentos, absorber mejor, pues yo qué sé, vitaminas, minerales, y sobre todo nos ayudan a una cosa muy, muy importante en los momentos que estamos viviendo, y es que en la medida que ellas estén saludables, todo lo que es la microbiota, la flora, nuestro sistema inmune estará fuerte y poderoso. Se habla de un 80% del sistema inmune depende de ese equilibrio. Imagínate tú la importancia que tiene. Sí, sí, la verdad es que Pero, sí. pero bueno, que la flora, Lola, es todo un mundo apasionante también, porque fíjate qué bonito.
Ahora se sabe hoy en día que está relacionado, ¿sabes qué se le llama el segundo cerebro, verdad? Creo que lo Sí, hemos hablado bueno, te lo alguna he vez. oído a ti, te lo he oído a ti, precisamente. Pues bueno, eso claro, lo han descubierto y se llama segundo cerebro en primer lugar, mira, porque se sabe que hay neuronas también en lo que es las paredes del intestino, ¿no? Fíjate qué descubrimiento. Y esas neuronas del intestino están conectadas con las neuronas del cerebro a través del nervio vago. Entonces hay comunicación entre ellos. Pero fíjate en esto de la comunicación, qué interesante. Resulta que lo que todo el mundo más o menos sabe es que cuando una persona está muy estresada o angustiada, o sea, mentalmente tiene así mucha agitación, incluso depresión o lo que sea, al cabo de un cierto tiempo termina teniendo problemas digestivos. Eso nos suena a todos, ¿no? Una persona muy estresada acaba teniendo esos problemas a nivel de su aparato digestivo. Lo que se ha descubierto es que esa misma comunicación también se da al revés. Es decir, una persona que empieza a tener problemas a nivel de su intestino, pues imagínate, problemas de mala absorción, problemas de que hay permeabilidad intestinal, que desgraciadamente hoy en día es súper frecuente, que ya las paredes del intestino empiezan a tener, vamos a decir, una porosidad demasiado notable y partículas pasan a la sangre y empieza a haber todo un problema a nivel corporal, ¿no? Pero entonces, lo que te pretendía decir es que se sabe que una persona que empieza a tener estos problemas digestivos termina con problemas también a nivel de sentimientos, de emociones, incluso depresión. O sea que la comunicación es bidireccional. Sí, Fíjate qué sí, interesante, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. eso Ujú. explica que ahora mismo sea diana absoluta la salud del intestino. En cualquier consulta nutricional debería serlo. Eso es un tema que hay que atender en primerísimo lugar, porque si comemos muy bien, pero por lo que sea nuestro intestino no está bien y no absorbemos, el resultado es que no nos estamos nutriendo, ¿no? O sea que ahora mismo es el objetivo principal, la salud del Por intestino. supuesto. Y cuidar nuestras emociones. Uf, absolutamente. Esto es un tema que nos influye en tantas cosas en nuestro sistema, porque te pueden afectar no solo el tema digestivo, ¿no? Sino un tema muscular, un problema óseo, puedes tener cualquier tipo de problema que se somatiza en el cuerpo. Por eso las emociones son fundamentales. Fíjate tú que estamos hablando principalmente de nutrición, pero todo en nuestro cuerpo está relacionado y basado en las emociones. Y todo esto viene dado porque tenemos tanta agua en el cuerpo y el agua son emociones. El agua está representado en muchos campos, como tú sabes que me dedico también a la astrología y siempre doy la pincelada de astrología y el agua, pues eso, como digo, está representado por las emociones o las emociones por el agua y tenemos un 70% de agua en el cuerpo, ¿no? Aproximadamente. Figúrate si son importantes. Eso es ahí. Nutrirnos, sabernos nutrir adecuadamente, pero incluso con las emociones. Bueno, es muy interesante lo que dices, Lola. A mí lo que me surge, me recuerda rápidamente a las investigaciones de Masaru Emoto. Eh, Por supuesto, sí, ¿Recuerdas? sí, Entonces, claro, sí, él, a través de esa investigación tan chula que hizo, donde se veía que las moléculas de agua, en función de previamente mensajes que se hayan podido, digamos, dirigir hacia ese agua, cómo las moléculas, cuando se congelan, esas moléculas de agua cambian su estructura totalmente. ¿Por qué? sí, Porque ahí hay una intención, ¿vale? Intención barra emoción. Entonces eso tiene, y está comprobadísimo, tiene un impacto directo sobre las moléculas de agua. Y si esas moléculas de agua que están en nuestro cuerpo, de la misma forma, van a recibir un impacto tanto hacia la salud como puede ser en dirección contraria en función de las emociones que estemos sintiendo a diario. Y ya exacto. sabes que tenemos unos patrones, funcionamos por patrones y entonces estamos R que R, ¿vale? Estamos como adictos a nuestras propias emociones y a todas las sustancias químicas relacionadas con ellas. De manera que si tenemos la suerte de que son emociones muy gratas y son emociones positivas y emociones de empoderamiento, por así decir, pues tenemos, vamos, muchísimo trabajo hecho en torno a lo que es una vida saludable. Pero cuando es al contrario y, y lo padecemos de una forma inconsciente y día tras día
estamos en la preocupación, en el miedo, en la angustia, eso tiene un impacto enorme en todas las células. A mí, si me permites, Lola, me gusta mucho como la simplicidad de las cosas, ¿no? Ver el esquema. Yo soy muy despistada, entonces siempre necesito un mapa, un esquema. Y entonces, respecto a lo que hablamos, fíjate, si pensamos en todo lo que comemos, cualquier alimento que comamos, ¿no? Pasa por todo el tracto digestivo y cuando ya llega al intestino, pues ahí ya todo se ha degradado a pequeñas moléculas o sustancias, ¿no? Que son las que son transportadas por la sangre a todas las células. Vale, pues cada una de esas sustancias tenemos que pensar en ello como si fuera un código. Esas sustancias, esas moléculas son información. Es que eso es maravilloso. Todo lo que llega a nuestras células es información. Información que va a activar esa célula de una forma o de otra, ¿vale? La va a activar hacia la salud o si son tóxicos y demás, la va a activar hacia la enfermedad. Entonces es muy bonito darse cuenta que todo lo que respiramos, lo que comemos, etcétera, todo eso va a llegar a nuestras células, va a llamar a la puerta, toc toc, y ahí las va a modificar su fisiología sí o sí. Entonces, fíjate, si hay que tener cuidado de cómo quiero que modifiquen mis células, desde luego yo prefiero que sea hacia un entorno saludable, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero además esto es muy rápido. Ay, perdona, que tengo que enchufar el ordenador, no me he dado cuenta. Pero que... vale, hacemos un parón un segundo. Tengo que avisar. Si lo enchufo, ya está. Lo acabo de ver. Ay, ya está. Esto es rápido. Pero hasta ahora vamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Si eso lo corto luego un poquito en la edición y ya está. Eso es. Sí. Vale, entonces, bien, si es que para que no se me olvide las cositas que quedaban pendientes. Bien, para ti es esencial crear una dieta, ¿vale? Crear una estructura donde te puedas alimentar bien, pero también, por supuesto, con ejercicio físico. Es esencial, ¿no? Sí, Lola, es verdad que, mira, para una persona que sea sedentaria, escuchar hablar solamente la palabra ejercicio físico y hacen ¡ah! Es normal porque, claro, de repente alguien que no encuentra el tiempo ni sobre todo la motivación, yo sé que es un punto donde cuesta un poco arrancar, ¿vale? Pero hay que olvidarse del concepto deporte, ejercicio físico para sufrir y demás. Hay un montón de fórmulas que están, te lo aseguro, absolutamente al alcance de cualquiera, ¿vale? Pero no vamos a entrar allí. Digamos que en ese plan que tú decías, lógicamente hay que abordar alimentación y actividad física, que parece como más facilón, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en todo esto lo que hay por detrás es un plan. Tienes que pensar en un plan sencillo, a tu medida. Lo vas a poder aterrizar, porque eso hay que trabajarlo con cada cliente. Claro. No es el mismo plan para todo el mundo, ni siquiera teniendo en cuenta las personas sedentarias. No tiene nada que ver. Cada uno tiene sus necesidades y, sobre todo, cada uno tiene su momento. Es que ni siquiera tú y yo estamos ahora mismo comiendo lo mismo ni haciendo lo mismo que hace 5 o 10 años, muchísimo menos. O sea, todo tiene que ir evolucionando en función de tu momento, pero sí que es cierto que siempre hay que contemplar estas dos patas, que no son las únicas. Acuérdate que también el descanso es algo que hay que saber plantear con estrategia, porque es otra pata fundamental. Y bueno, hay otras, pero digamos que esas tres, para empezar, no está mal, hay que hacer un buen plan. Sí, fundamental. Y hay un inconveniente, creo yo, a la hora de hacer dieta y en general. Es cuando vamos al supermercado y vemos tantos productos y no sabemos en realidad de qué están hechos. O podemos tener una ligera idea viendo las etiquetas, etcétera, ¿no? Pero hemos hablado de los productos naturales, de los tóxicos conservantes que puedan tener, que se dan en los cultivos, pero luego están los productos envasados, que es otro tema complicado. Y yo he oído que en alguna de tus conferencias que dices, por ejemplo, que los temas, el tema del azúcar, ¿no?
que es uno de los temas importantes, ¿no? Que hay azúcar prácticamente en todos los alimentos. Bueno, hay azúcar. Claro, cuando vamos a un supermercado, lo que sí que no podemos olvidar es que no todos, pero entre un 75 y un 80% de todos los productos que podamos comprar en un súper van a tener azúcares añadidos. Y cuando digo añadidos, hay que prestar atención a la palabra añadidos, porque es que no tendrían por qué tenerlos, ¿vale? Entonces, aquí surgen muchas preguntas. ¿Y por qué lo añaden? Vale, ¿por qué lo añaden? Claro, el azúcar es una de las sustancias más adictivas que hay a nuestro alcance, pero por encima de drogas importantes, ¿no? Es así, el cerebro se vuelve loco con el azúcar. Entonces, la industria alimentaria que tiene un interés, lógicamente, en vender más productos, y tengo que decir, y lo digo de corazón, que la industria alimentaria, su objetivo principal no es nutrirnos, sino vender más productos. Entonces, con ese objetivo al frente, pues lógicamente el azúcar, igual que las grasas, tienen un papel fundamental porque al gustarle tanto a nuestro cerebro, son alimentos muy palatables, que tienen un sabor que a nosotros nos impacta, nos hace segregar ahí diferentes hormonas que tienen que ver con el circuito de placer. Entonces, si yo soy industria alimentaria, digo 2 y 2 son 4. Pues si al consumidor esto le va a encantar, lo meto en mi producto porque es una forma de, vamos a decir, asegurarme de que lo siga comprando porque le va a gustar. ¿Bien? Es adictiva también el azúcar, ¿no? Es adictiva, absolutamente, como te decía, la sustancia adictiva por antonomasia, ¿vale? O sea, realmente hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Pues porque dices tú, bueno, pues si es adictiva, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? No. El problema es que el azúcar está detrás de 4 o 5, o sea, 4 de las 5 principales causas de muerte en España. ¿Vale? Os voy a poner un panorama muy negro. Ahí tendrías que poner una música. Chan, chan, chan. Está detrás de las 4 de las 5 principales causas de muerte en España. Luego, claro, su consumo elevado y frecuente, pues ¿qué hace? Incrementar el riesgo de ataques cardíacos, de diabetes, de hipertensión, del síndrome metabólico. O sea, ahí es nada, el azúcar protagonista. Después, también hay que decirlo, acelera el crecimiento de tumores cancerígenos. O sea, los tumores es que su alimento favorito. Bien, o sea, cuidadín. Por otro lado, está totalmente implicado en la incidencia de una cosa que ahora mismo es tremendamente, digamos, frecuente en la población, que son las depresiones y también en las demencias, el azúcar, ¿vale? O sea, que se puede decir que es más peligrosa que el tabaco, que ya ni te cuento. Y es así, y es más adictiva que la cocaína. Parece mentira. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, realmente el problema es que se salta las defensas del organismo y por eso podemos decir algo tan terrible como que nos envenena dulcemente. ¿Vale? Y, por último, en este panorama tan negro que estoy dando, pero tan real, o sea, da igual, volviendo a lo que comentábamos antes, da igual que la persona esté en su peso, porque a lo mejor hay quien dice, bueno, yo es que tomo azúcar y no engordo, da igual que estés en tu peso. Todos los estragos de los que yo he hablado, salvo el sobrepeso, la obesidad, a lo mejor la diabetes, puede que te salves de eso, el resto tienes exactamente los mismos numeritos de lotería de tenerlo. Entonces, bueno, pues ya que lo nombras, el tema del azúcar a tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es considerar que si eres de los que miras el etiquetado, que todos deberíamos hacerlo, empezar a informarnos un poquito, no hace falta hacer un máster, de verdad, hace falta quizás pon 6 indicaciones a tener en cuenta. Otro día, si quieres, hablamos de ello. Es sencillo, pero hay que hacerlo. Ahora bien, esto sí que es una gincana, donde nos ponen muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque si yo miro la etiqueta, rara vez va a poner azúcar. Es verdad. Sí que es verdad que en el perfil nutricional te van a decir cuántos hidratos de carbono tiene por 100 gramos ese producto y luego te dice de los cuales azúcares y vas a mirar cuántos gramos tiene. Pero en los ingredientes te van a despistar y mucho porque hay como más de 50 nombres distintos en los que de los que estás hablando de azúcar. Desde, yo qué sé, bueno, pues ahora no voy a poner los jarabes, jarabe de maíz, yo qué sé, la melaza, jarabe de arroz, yo qué sé, tengo por aquí alguno, yo creo. Fructosa cristalina, destrosa, destrano, diaspasa.
es imposible que el consumidor los conozca. Pero lo que tenéis que saber es esa cifra de la que hemos hablado, de más del 70% de todo lo que puedas comprar en un súper va a tener azúcar añadido. Entonces, para mí la regla de oro, y con esa ya funcionas como un tiro, es cuando vayas a comprar, asegúrate de que al menos el 75% de todo lo que compres, de todos los alimentos que compres, 75% son 3/4 partes para el que no maneje mucho los porcentajes, tú visualiza tu carro de la compra en su conjunto y 3/4 partes tienen que ser alimentos frescos. ¿Qué son frescos? Frutas, verduras, huevos, legumbres, pescado, los frutos secos, pero todo fresco. Fresco quiere decir que no está procesado y luego tú ya en casa, obviamente, lo cocinas. Y esto abro un paréntesis porque es siempre importante tenerlo en cuenta, Lola. Cocinar es procesar. Sí. Entonces, cuidado con decir, oye, como yo todo lo preparo en casa, estoy libre de riesgo. Habría que ver otro capítulo no menos importante, que es cómo conservas los alimentos y cómo los preparas, porque hay todo un mundo donde a lo mejor soy yo en casa el que estoy, digamos, incrementando la parte tóxica de ese alimento, por cómo lo cocino, por cómo lo preparo, por cómo lo combino. Entonces, bueno, eso hoy no vamos a entrar, pero que también se tenga en cuenta que es un factor, bueno, que debemos aprender también. Pues sí, es interesante también, sí, porque bueno, sí que existe una manera tradicional de cocinar los alimentos y a lo mejor no es la correcta, no Claro, es sé. que sí, sintetizando un poco, hay varias cosas que pueden pasar cuando cocinamos, solo para que lo tengáis en cuenta. Entonces, cojamos un alimento, por ejemplo, un vegetal, una verdura, un brócoli. Entonces, pues claro, lo que puede suceder cuando yo lo preparo es que el brócoli es un alimento súper sano, ¿verdad? Lleno de vitaminas, de minerales y de fibra, incluso tiene, bueno, tiene esa composición muy nutritiva. ¿Qué puede qué puede ocurrir si yo no lo cocino bien? Que perdamos gran parte de su capacidad nutritiva. Si yo no lo cocino bien porque esté mucho tiempo, con mucha temperatura, con mucha agua, una cocción larguísima, pues ¿qué ocurre? Que de ese alimento tan sano pues se me va a quedar en casi nada. Claro. Vale, entonces hay uno de los riesgos de no cocinar bien es perder capacidad nutritiva, cosa que no queremos. La otra cosa que puede suceder es, y vamos a poner ahora otro ejemplo distinto, vamos a poner unas papas, unas patatitas que de repente digo, las voy a hacer al horno. Bien, entonces las meto en el horno. ¿Qué ocurre? En el horno se dan unas condiciones que es muy alta temperatura y un calor totalmente seco, no hay humedad, como si hay humedad en una cazuela, en el horno no hay. Entonces, en esas condiciones de altísima temperatura y nada de humedad, se produce unas sustancias que se llaman acrilamidas. ¿Y qué sucede con las acrilamidas? Que son cancerígenas. Es tan importante este tema que, pues no me acuerdo si fue en 2017, creo que fue en 2017, que ya incluso hay un reglamento en la legislación que está observando, está ahí muy vigilante para la industria alimentaria, para que todos los alimentos que son procesados con horno, tipo los cereales, el café, etcétera, que regulen muy bien el tema de las temperaturas para no superar nunca pues, los 190 o 200 grados, porque ahí es donde se produce la acrilamida. Entonces, consejo para casa, Curioso. si tú estás pan o patatas, porque esto sucede sobre todo con el mundo cereal y si hay almidón y todo esto, ¿no? Entonces, las tostadas, las patatas fritas, lo siento a los que os guste muy crunchy, súper con quemadito y tal, porque eso está muy crujiente. Cuanto más marrón y más quemado, más acrilamidas. Y sobre todo atención con los niños, porque los niños que son pequeñitos, proporcionalmente les va a hacer mucho más daño, ¿no? O sea que en resumen, cuidado con cómo cocinamos, porque tenemos dos riesgos. Uno, perder capacidad nutricional, perder nutrientes, y el otro, aumentar tóxicos, ¿vale? Por supuesto, lo que podamos comer crudo es lo mejor. Sí, ahora Por Lola, supuesto. también es verdad que yo no estoy aquí abogando por el crudiveganismo. Lo digo porque puede ser saludable para muchas personas, pero para otras muchísimas no, porque no todos los, digamos, no todos los aparatos digestivos de las diferentes personas están preparados para comer crudo. Cuidado. Y esto me lleva a otra cosa. No hay nada que sea bueno para todo el mundo. Digo nada en cuestión de dietas, de corrientes, de formas de alimentación. La pauta que os he dicho, o sea, hay normas para que tu cocina sea saludable,
para que la forma en que tú cocines sea saludable para ese alimento. Hay normas como las que, o pautas, perdona, como las que te estoy diciendo de por lo menos el 70% de la alimentación, cómpralo fresco y luego cocínalo bien. Hay una serie de pautas que sí pueden servir para mucha gente, pero del mismo forma que los alimentos crudos nos ofrecen más contenido en nutrientes, en vitaminas y minerales, y eso es verdad, de la misma forma que decimos eso, también decimos, hay muchas personas que no son capaces de digerir porque su potencia digestiva no está en plenas facultades. ¿Vale? Entonces, sí pero no, ten en cuenta que el cocinado de los alimentos también nos ayuda a que haya una mejor digestión y una mejor absorción. Entonces tiene que haber un equilibrio. Quien pueda comer más crudo, vale, que lo haga, y el que no, que compre alimentos frescos y los cocine adecuadamente. Claro, porque quieras que no, hay personas, especialmente las personas mayores, que tienen el sistema digestivo pues más delicado, si han estado tomando medicinas, etcétera, pues les costará más, necesitarán más el puré y ese tipo de cosas. Cosas Sí, trituradas, pero no solo cocidas, sino trituradas incluso, ¿no? eso es, pero Lola, que no tenemos que pensar solo en personas mayores, ¿eh? Hay muchísima gente y cada vez más gente joven que, bueno, pues que su capacidad digestiva está comprometida debido pues, a muchos factores, pero sobre todo a una mala alimentación, a un pobre estado o un desequilibrio de la flora bacteriana. El sedentarismo también tiene mucho que decir, todo el tema de las intolerancias y problemas del intestino. O sea que hay muchas situaciones que pueden, digamos, requerir que la persona también tenga una buena parte de su alimentación que sea cocinada, pero bien cocinada. Y Claro, también influye a la hora en la que comes, la cantidad, cómo combinas los alimentos. Es un arte, Lola, son son muchas cosas. muchos puntos a tener en cuenta. Mira, yo también te quería preguntar sobre una cosa, porque estamos hablando del azúcar, pero hay una teoría en la que dice que hay otros productos alimenticios también blancos que también no es que sean negativos, pero no son demasiado buenos para la salud. Las harinas blancas, por ejemplo, la sal sí que lo sabemos, sal en exceso es mala Claro. también. Claro, es que todos, es verdad, se habla de los 5 elementos blancos que son nuestros enemigos de la salud, ¿no? Y no les falta razón, porque mira, blanco, en realidad, fíjate, han elegido ese colorcito, blanco ni es puro ni es sano. En realidad, lo que sí que implica esos alimentos blancos es un fuerte procesado que se les ha hecho desde el alimento original hasta que nos lo ofrecen en la bolsita en el súper, ¿no? Que ahí es blanquito y dices, ay, qué bien. Yo qué sé, el arroz blanco y dices, ay, qué bien, qué rico, qué suave, el azúcar, pues la sal, efectivamente, las harinas, ¿no? Pero el resultado en realidad es que ha perdido prácticamente toda su capacidad nutritiva, ¿vale? Entonces, esto ya en sí mismo, pues te podrás imaginar que eso es un inconveniente enorme, ¿no? Entonces, del azúcar hemos hablado ya más o menos. Entonces, yo me centraría también en la sal, porque, fíjate, la sal es un alimento, vamos a decir, bueno, es un condimento más bien que lo tomamos a diario. Entonces, yo siempre digo, aquello que tomes a diario, míralo con lupa, porque va a sumar mucho, ya sea en positivo o en Claro. negativo. Entonces, lo que sea diario, por ejemplo, el aceite con el que cocinas, importantísimo, mirarlo bien, la sal, todos los condimentos. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar, como siempre, lo mejor de lo mejor con lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué pasa con una sal buena, una sal marina natural, que no está procesada, que es una sal rica, rica realmente nutritivamente hablando? ¿Por qué? Porque una buena sal va a contener como 92 minerales esenciales. Imagínate, ¿vale? ¿Qué pasa con la sal que llaman marina, pero que está adulterada, totalmente refinada? Que solo contiene 2, Vaya, sodio y cloro. qué diferencia. Sodio y cloro. ¿Vale? Entonces, lo que hay que, de verdad, mira, en la nutrición, como casi todo en la vida, es una cuestión de equilibrio, de medida. Rara vez es blanco o negro, siempre es equilibrio. Entonces, con la sal pasa exactamente lo mismo. O sea, la sal es necesaria, porque si tenemos un déficit de la sal, de algunos oligoelementos, las células van a perder la habilidad de controlar sus iones y van a pasar muchas cosas, ¿no? Podemos tener enfermedades a nivel nervioso, a nivel muscular, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la sal, digamos que es necesaria, pero en una medida y sobre todo con una calidad, ¿vale? Entonces,
¿Qué ocurre con la sal refinada? Pues la sal refinada es un riesgo enorme para nuestra salud, ya lo sabemos, sobre todo a nivel cardiovascular, pero es que fíjate, ¿cómo hacen la sal? Pues la que se compra en los supermercados, esa sal súper refinada, lo que hacen es someterla a unos desecantes químicos, ¿vale? Entonces, de esa forma, esa sal que yo estoy tomando, ¿vale? Lo que hace es que no se puede mezclar o combinar bien con los fluidos del cuerpo humano y eso empieza a ocasionar una serie de problemas como la retención de líquidos, etcétera, 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 increciendo una serie de perjuicios para la salud. O sea que, efectivamente, ¿es un enemigo público número uno? Si es una sal refinada, desde Sí. luego, desde luego. ¿Eso quiere decir que no tengo que tomar sal? No, toma sal, pero toma en una cantidad adecuada y con una calidad suprema, si puedes, porque este alimento lo merece, ¿vale? Ujú. Yo creo que, claro, todos estos productos, no solo la sal, sino otros productos de más calidad, como dices tú, inevitablemente los tenemos que comprar en tiendas especializadas. En el supermercado no lo vamos a encontrar. Eso es lo Normalmente complicado. sí, Lola. Tal y como está Mm. montado hoy, ¿verdad? Pues es que no hay otro remedio, porque luego también es verdad, y yo aprovecho para decirlo también, es mi opinión, pero también sucede que, como decimos, la industria alimentaria, que está siempre como muy, muy en la investigación de qué es lo que el consumidor quiere, ¿vale? Vamos Claro. a decirlo así, No, no que pues es mejor para el consumidor, sino lo que quiere. sí, y ahora también, pues claro, ¿qué sucede? Que ahora el consumidor empieza a demandar productos, pues lo que estamos diciendo, menos refinados, pues ahora se pone de moda lo integral, dicen, ay, pues arroz integral, entonces llega una marca de Socorro que dice, ah, pues yo también voy a poner el arroz integral, pero tú cuando cocinas ese arroz, te das cuenta que sigue cocinándose a los 15-20 minutos igual que el arroz blanco y dices tú, ¿y esto? Pues no, a lo mejor tiene otro color, no sé cómo han llegado al color, pero desde luego no es un arroz integral como tal. Cuando un arroz integral te va a tardar 40 minutos, ¿bien? Claro, Por poner un ejemplo. O el azúcar, pues dice, ah, como ahora el consumidor quiere azúcar integral, pues yo que soy el rey del azúcar, voy a darles azúcar integral. Entonces te dan un azúcar de otro color, que es marroncito, y dice, y el consumidor se queda tranquilo diciendo, ah, azúcar integral. Pero si tú analizas ese azúcar, es más de lo mismo, pero que ha recibido un baño. claro. Entonces, hay que estar un poco atento. Es verdad que hay muchas marcas que se suben al carro, pero debemos ahí hacer una labor de un poquito de búsqueda y asegurarnos bien de que los alimentos que estamos comprando con la idea de que sean realmente integrales, de que aporten lo que tienen que aportar, etcétera, pues tenemos que investigar. Yo obviamente no voy a hablar de marcas porque no se trata de ello, pero sí empezar a hacer un poquito una búsqueda, que vamos a tardar un tiempito, pero merece la pena totalmente, hay que hacerlo. La Claro, conciencia del consumidor tiene que elevarse también poco a poco. poco a poco, poco a poco. En eso estamos e intentamos colaborar. Maite, ya me queda decirte que, claro, tú como formadora, como coach también, pues ayudas a muchas personas, a grupos, en consultas individuales también. Me gustaría que nos hablaras de si tienes una página, si tienes algún sitio al que acudir, al que llamarte. Muy bien, Eh, Lola, pues te lo agradezco. Mira, yo en sí, principio, vamos a ver, la página web que tengo es verdad que está mucho más orientada a todo el trabajo que vengo haciendo en las 2 últimas décadas, ¿no? Que consiste en que en las grandes organizaciones, que es un hueso duro de roer, pero yo ahí me he enfocado en este desafío desde el 2013, pues en grandes organizaciones yo lo que he hecho ha sido desarrollar programas de bienestar con esta orientación de que te estoy diciendo desde el principio, es decir, contemplando las áreas más importantes, la nutrición, el ejercicio físico, la gestión emocional, el descanso, el trabajar también el foco mental. Entonces, con este asunto llevo ya varios años y la página web que tengo, que os la puedo decir si quieres, si tú me das permiso, sí, por es supuesto. www, la palabra wellness, quizás habrá que anotarlo porque hay quien se pueda perder, la palabra wellness que tiene 2 L's y 2 S al final, un guión medio y la palabra ángel. Es un juego de palabras de wellnessangel, ¿no? Ah, .com. Esa es la página web. Entonces,
allí sí que bueno, pues, hay un poquito un planteamiento en este sentido de los programas que yo he ido realizando. Es verdad que ahora, después de todo este episodio que estamos viviendo todos, ¿no? Este último año, estoy un poco reconvirtiendo mi actividad hacia bueno, pues programas que estoy orientando a pequeños grupos, incluso a clientes particulares, ¿no? Y ahí estoy, ya os doy una primicia, estoy desarrollando un programa que se llama Más Vital y que en breve os lo voy a plantear, bueno, simplemente para que tengáis conocimiento de él, te lo haré llegar, Lola. Y es un programa pues, interesante porque yo, con toda mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que se funciona muy bien trabajando en un grupo, ¿no? Y teniendo una serie de sesiones a lo largo de un tiempo, que puedan ser entre 1 y 3 meses, trabajando con ese grupo, porque eso representa un apoyo extra. El hecho de compartir con alguien los avances, los desafíos, pues es algo muy interesante, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo, de esas semanas, se van trabajando las diferentes áreas, pero de una forma muy práctica. Ya sabes que a mí me gusta mucho ser práctica Sí. y siempre con lo que más disfruto es precisamente planteando recursos para que la gente los pueda aterrizar y aplicar en su día a día. Entonces, bueno, esto es un poquito la idea. Pues te deseo muchísimos éxitos, como siempre, porque eres maravillosa y además tienes muchísimo conocimiento, ayudas mucho en tu labor profesional. Muchas Así gracias, Lola. que Sobre todo aprende mucho, porque se aprende mucho cada se día. aprende mucho de las personas también, sí, 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 Muchísimo, sí, sí. muchísimo. Sí. Muchísimas gracias, Maite, por este ratito tan bueno y espero que ayude a mucha gente, que seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Lola. Tú Muchas también, es gracias. una iniciativa estupenda la que tienes. O sea que gracias a todos. Gracias. Gracias.